La maternidad es la forma como Dios eligió para darnos vida, para hacernos habitar en familia, construir naciones y la humanidad pueda multiplicarse. La madre es el instrumento divino para que nuestras vidas sean edificadas, sean guiadas con ternura, con amor, con protección. La maternidad es un don divino, indudablemente. Estamos en el mes de mayo y en el mes de mayo es nuestra determinación como iglesia hablar sobre familia. Nuestro campamento pasado estaba enfocado en familia. Y hoy queremos continuar, pero especialmente quiero traer un mensaje para las madres. Quiero, por favor, que me acompañen en el Evangelio según Mateo. El Evangelio según Mateo, capítulo 23. Y versículo 37. Para acá. Nosotros pasamos la ruta que cubrimos de nuestra casa hasta acá. Es que pasamos frente al cementerio que está aquí en la Troncal. Virgen del Real se llama. Es impresionante, hermanos, la cantidad, a menos que haya sido que estuvieran efectuando un entierro, pero la cantidad de carros entrando al cementerio. Yo me imagino que era colocando flores, las tumbas de las madres. Y bueno, visitando ese vínculo, ¿no? Pero qué triste es cuando honrar a una madre sea después que ya está en el sepulcro. Y el honor y la honra a una madre tiene que ser mirándole a los ojos, tomándole la mano y abrazándola. Honra a tu padre y a tu madre. Pero después que están en el sepulcro, no, ellas no se dan cuenta de qué es lo que está pasando. El amor de una madre debe ser correspondido en vida. Bueno, dije que íbamos a leer en Mateo 23 y versículo 37. Dice la palabra de Dios así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces hice juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Esta metáfora, esta figura de este llanto, de este dolor de Jesús entrando a Jerusalén, la última vez que él entraba en vida, él expresó estas palabras:
con un profundo dolor, con un corazón compungido y adolorido, dijo: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Esta metáfora, hermanos, es una poderosa ilustración maternal del amor de Dios. Qué hermosa figura usa Jesús para hablar acerca del amor maternal. Él compara aquí el amor del Padre, Dios, usando la figura de una gallina que cubre a sus polluelos debajo de sus alas. Qué hermosa ilustración. Y una linda ocasión también para hablar acerca de la madre, como lo usa Jesús, para hablar del amor maternal, del amor de una madre. ¿Qué significa esta figura? ¿Qué mensaje nos da, y especialmente acerca del amor maternal? Esta palabra es hermosa. Y esta palabra me lleva a Proverbios. Vamos a Proverbios. Luego regresamos acá. Vamos a Proverbios capítulo 28. Perdón, 31. Se me había escondido el número aquí. 31, 28. Conecto la figura que Jesús expresa acerca del amor maternal en la figura de una gallina untando a sus polluelos con este versículo. Versículo 28, la primera parte dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y no solamente eso, sino que sigue diciendo: y su marido también la alaba. Eso es refiriéndose a la madre. Se levantan sus hijos en honra y la alaban. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Amados hermanos, tomando entonces Mateo 23, es una de las metáforas más tiernas y profundas utilizadas por Jesús para ilustrar el amor, la protección, el cuidado y la guía y la provisión de una madre para con sus hijos. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de mujeres extraordinarias que cumplieron un papel materno extraordinario, no tan diferente como a ustedes. Madres, preséntense en esta mañana, porque el papel que les ha correspondido a ustedes es un papel, es un rol extraordinario, como aquellas mujeres de la antigüedad que la Biblia describe. Hubo mujeres
en la Biblia que en su rol materno enfrentaron grandes desafíos. Estaban en una vida ordinaria, pero cuando entendieron el propósito de la maternidad, se convirtieron en mujeres extraordinarias. Extraordinarias. Tenemos el ejemplo de Sara. Todos recordamos y entendemos que Sara fue la esposa de Abraham. Ella era una mujer ordinaria que estaba acompañando a su esposo en un llamado que Dios había hecho. Y ella iba acompañando a su marido hacia la tierra que Dios le había determinado. Dios le dijo a aquella mujer que iba a ser madre de multitudes siendo una mujer estéril. Además de eso, anciana. Pero cuando ella entendió el rol materno como propósito divino, se convierte en una mujer extraordinaria. Porque fue una mujer que le creyó a Dios, aún en las circunstancias adversas que le correspondió vivir. Sara es un ejemplo de fe. Y las madres son un ejemplo de fe. Tenemos otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo como es el caso de Lea. Lea fue la esposa de Jacob. Pero a Lea le correspondió sobrellevar un matrimonio muy difícil, porque fue una mujer despreciada, una mujer que no recibió la correspondencia de parte de su marido la menospreció y ella le dio 7 hijos. Cada uno de esos hijos que ella tuvo con Jacob, ella decía, ahora sí me va a amar. Ahora sí me va a mirar. Y cada uno de esos hijos, cada parto, ella tenía la esperanza en ganarse la atención y el amor de su esposo. Pero no fue así. Lea le tocó llevar un matrimonio muy difícil. Le dio 7 hijos. De los 12 que conformaron las tribus de Israel, 7 fueron de Lea. ¿Saben? Muchas veces nosotros como maridos, como esposos, no honramos a la mujer que Dios nos ha dado. La menospreciamos, la maltratamos, no correspondemos al esfuerzo que ellas hacen como madres. Y así ocurre. Muchas veces nosotros caemos en ese papel nefasto de no honrar a la madre de nuestros hijos. Así le pasó a Lea. Pero fíjense lo que es el amor incondicional de una mujer. El amor incondicional de una mujer. Y lo digo porque Dios, en el caso muy particular, me ha dado una esposa, me ha dado la madre de mis hijos. Y ella ha sido una mujer que ha constituido lo que es la familia. Mayor parte del éxito que nosotros pudiéramos tener como familia, se lo debemos a ella, a los míos, como madre, como esposa, como ayuda idónea. A Lea no le correspondió eso. No hubo una respuesta de amor, de afecto, de acercamiento, de acompañamiento, de dignidad y de honra de parte de Jacob. Pero, hermano, qué tremenda es la vida. Lea murió primero que Jacob. Y cuando muere, primero murió Raquel, que fue la segunda esposa de él.
Luego murió Lea y él muere de último. ¿Y saben con quién, qué fue el último deseo de Jacob en su vida? Que fuera enterrado al lado de Lea, aquella mujer, aquella madre que él no supo amar, no supo entender. Y su último deseo fue eso: me sepultan al lado de Lea, no de Raquel, a quien él sí amaba. Raquel sí recibió el amor y la correspondencia. Pero aquella mujer abnegada, aquella madre que él despreció, cuando él muere, su último deseo fue: por favor, lleven mis restos al lado de Lea. Una madre que sobrellevó un hogar difícil, pero cumplió un rol de una manera extraordinaria. Hay muchos ejemplos que la Biblia nos menciona de madres extraordinarias. El caso de Ruth. Ruth, una inmigrante, una mujer que decide venirse con su suegra cuando pierden a sus maridos, a donde ellas habían ido a buscar mejores condiciones de vida. Muere su esposo y cuando ella, Noemí, decide regresar a Israel, Ruth dice: yo me voy contigo. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu Dios será mi Dios. Y ella, aquella mujer extranjera, se viene con Noemí. Y fíjense cómo aquella mujer supo esperar, viuda, y cómo supo esperar el tiempo de Dios. Y luego, bueno, ustedes saben el resto de la historia. Ella conoce a Boaz y Ruth, siendo una mujer inmigrante, cómo Dios la honró, cómo Dios la bendijo. Y ella llegó a ser la bisabuela del rey David, porque entendió en su maternidad de que Dios tiene un propósito en la mujer. ¿Conocen el caso de Elizabeth? Una mujer también estéril, una mujer que esperaba en las promesas del Señor y de repente quedó embarazada. Pero como aquella mujer que supo esperar en fe en Dios, en su maternidad, entendió el propósito divino. Pero saben, amadas hermanas y hermanos en la fe, que en las madres hay una poderosa influencia. Las madres ejercen una poderosa influencia con sus palabras y con sus chancletas también. Es increíble la influencia de una madre. Esto es increíble. Como una chancleta, hermanos, paraliza a un hijo. Pero también las palabras de una madre. Yo quiero que me acompañen a segunda a Timoteo. Segunda a Timoteo. La segunda carta que escribe el apóstol Pablo a este joven pastor llamado Timoteo. El capítulo 1, versículo 5. Esta palabra es hermosa. Dice el versículo 5 del capítulo 1 de la segunda carta: trayendo a la memoria la fe
no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La poderosa influencia de una madre en la vida de un hijo. En este caso, Timoteo, que fue formado en la fe. Y la fe de él no era una fe no fingida, porque es posible que nosotros finjamos la fe, que podamos tener una fe fingida. Pero aquí Pablo está alabando la influencia de una abuela y de una madre al corazón de un hijo, que construyeron una fe que ha hecho de este hombre, de este joven Timoteo, un baluarte de la fe y un baluarte de la verdad. Amados hermanos, la poderosa influencia de una madre. Una madre puede influir para el bien de un hijo, pero también puede influir para una conducta torcida de un hijo. La palabra de una madre define el futuro y la vida de un hijo. Yo quiero tocar un ejemplo negativo de la influencia de una madre en la Biblia que causó estragos, destruyó a una familia completamente. El mal uso de la influencia de una madre. Y me voy a referir al hogar de Isaac y de Rebeca. Ustedes conocen la historia. No hay mucho que detallar porque ustedes conocen la historia de la familia de Isaac y de Rebeca. Rebeca, la esposa de Isaac, la historia de Rebeca nos muestra a una madre con una influencia negativa en sus hijos. Y esa influencia destruyó ese hogar. Destruyó la vida de sus hijos, aunque 20 años después algo se recompuso, pero ella no pudo ver con sus ojos cómo algo de lo que ella destruyó con su mala influencia o negativa influencia en la vida de sus hijos. Y me estoy refiriendo, hermanos, a la influencia del favoritismo. El favoritismo, cuando uno toma a hijos predilectos o hijos favoritos para protegerlos. La sobreprotección, cuánto daño puede hacer en la vida humana. Todos sabemos que Rebeca tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Pero esta madre, Rebeca, en Génesis capítulo 25, versículo 28, vamos a Génesis 25, versículo 28. El cual dice de la siguiente manera. Dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. 2 actitudes en un padre que tenía un hijo favorito y de una madre que tenía un hijo favorito. Los 2 se inclinaron hacia uno de ellos. Pero como estamos hablando de la madre, en este caso vemos
que Rebeca, dice la palabra de Dios, mas Rebeca amaba a Jacob. Indudablemente que los hijos se ganan el amor y el afecto, el cariño y la atención de sus padres, porque ellos son astutos. De alguna manera ellos se quieren ganar el favor, el cuidado y la atención de su madre. Las madres que están acá pueden entender esto, cómo los hijos quieren sacar provecho de ganarse su atención. Estos dos muchachos, en el vientre de Rebeca, recibieron una profecía. Dios dio una profecía para ellos. Cuando ella estaba embarazada, Rebeca tenía una profecía en su corazón, que está allí mismo en el capítulo 25, el versículo 23. Vamos a ver qué profecía había en el vientre de esta mujer para sus hijos. 25, 23, Dios da una profecía para ella y dice de la siguiente manera: y le respondió Jehová a Rebeca, le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. La profecía era que el hijo mayor sería siervo del menor, cuando lo correcto es que el hijo mayor, después del padre, ejerce la autoridad, ejerce la representación legal de la familia en el caso de que el padre muera. Pero aquí Dios invirtió. Dios le dijo a Rebeca, desde su preñez, desde su embarazo, 2 pueblos hay en tu seno. Y la profecía era que el hijo mayor serviría al menor. Esto lo tenía guardado en su corazón Rebeca. Cuando vino el alumbramiento, todos saben la historia, que nace Jacob en la lucha por el nacimiento, dice que el uno salió agarrado del talón del otro, pero nació primero Esaú. Y allí comienza a desarrollarse la historia. Eso lo sabía Rebeca. Eso lo guardó ella en su corazón. Pero hubo un episodio en el desarrollo de la historia de la familia cuando Rebeca escucha que Isaac le dice, ya Isaac anciano, ya en sus últimos momentos de vida, ya ciego, él le dice a Esaú, tráeme un guiso del que tú me preparas que son tan deliciosos, porque parece que a Esaú le encantaba la cocina y cocinaba muy sabroso y a su papá le agradaba la comida de Esaú. Y él le dice a Esaú, Isaac, prepárame un guisado del que tú sabes hacer. Y Rebeca estaba escuchando aquello. Y Esaú sale al campo a buscar la caza para hacerle el guisado al papá. Rebeca escucha la conversación y le dice a Jacob, ve al corral, tráeme un cabrito, yo lo voy a preparar antes de que tu hermano llegue, yo voy a hacer un guisado. Y ve y llévaselo a tu papá. Tu papá está ciego. Fíjense, lo que estaba en su corazón era una profecía. Ella lo guardaba. Pero ¿cuál fue el error de Rebeca?
además del favoritismo en ambos padres, fue el engaño. Cómo ella manipuló la situación para que Jacob viniera primero y trajera el guisado a su papá. Además de eso, le dijo: el guisado está listo, hijo. Ven, ponte las ropas de tu hermano y disfrázate como tu hermano. Y de esa manera engaña a tu papá y recibe la bendición de primogenitura. Eso ocurrió en la soledad, en la habitación. Esaú no había llegado, pero ya el engaño, la mentira y la manipulación había ocurrido en aquella habitación, pensado por una madre. La influencia negativa de una madre. Hermanos, la historia es fascinante, pero quiero resumirla diciéndoles que esto trajo como consecuencia cómo se destruyó aquella familia. Cuando vino Esaú con su guisado, se descubre que Isaac había sido engañado por Rebeca y por Jacob. Y así Jacob, por engaño, por mentira y manipulación, se aprovechó de la bendición de la primogenitura otorgada por un padre. Y eso es sagrado y eso es totalmente legal. Tiene un peso legal increíble. Amados hermanos, Rebeca, para asegurar el cumplimiento de aquella profecía que tenía desde el nacimiento de sus hijos, antes de que sus hijos nacieran, Rebeca usó de manipulación. Ella quiso como ayudar a Dios para que esa profecía se cumpliera. Fuera del tiempo, sino en el tiempo de ella. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Hermanos, cuando se descubre todo esto, que Isaac dice: pero ¿quién vino primero? Y Esaú, cuando descubre que le fue robada el otorgamiento de la bendición como primogénito, él jura matar a su hermano. Bajo un juramento, él dice: te voy a matar. Jacob tuvo que huir. Huyó. Vivió en el destierro por muchos años. Por unos 20 años estuvo huyendo de su hermano. Isaac murió. Y Rebeca nunca más volvió a ver a sus hijos. Nunca más supo de sus hijos. Ella muere y no vuelve a ver a sus hijos. El poder de la influencia de una madre. Cómo marcó y cómo destruyó el mal proceder de una madre en la vida de sus hijos. Esta conducta de esta madre que influyó en Jacob y lo convirtió la mentira, la conducta, la mentira, el engaño, la manipulación, construyó una manera de vivir en un hijo, porque Jacob de aquí en adelante lo encontramos en la vida engañando, manipulando, torciendo la verdad, con astucia. ¿Y quién marcó esa conducta y ese comportamiento? La influencia de una madre. La influencia de una madre. Las consecuencias, pues ya las he mencionado. Esaú jura matar a su hermano. Rebeca nunca más volvió a ver a sus hijos. Muere y no los vuelve a ver. Ese hogar se destruyó por la poderosa
influencia negativa de una madre. Ahora hay algunas preguntas que son dignas, hermanas, de tomar en consideración. Es, en tu rol como madre, ¿estás intentando lograr algo bueno usando tácticas cuestionables? En tu rol como madre, que usted quiere que sus hijos logren cosas buenas, ¿está usted usando tácticas que no son del todo honradas o tácticas cuestionables? Porque muchas veces las madres, por ver que sus hijos tengan éxito, que sus hijos sean prósperos y que sus hijos puedan tener o estar en un estatus, usan tácticas no muy aceptadas éticamente. No importa, hijo, lo importante es que tú logres el éxito. Lo importante es que tú logres el trabajo. Lo importante es que tú alcances lo que estás anhelando. Pero no miden las consecuencias de los métodos que están usando. En su rol como madre, usted que está deseando que sus hijos obtengan cosas buenas, ¿está usando tácticas que son cuestionables? Otra pregunta. ¿No cree usted que es mejor esperar en Dios que manipular las situaciones? Es mejor esperar en Dios que manipular las situaciones para ver a los hijos en una situación favorable. Eduque a sus hijos para que vivan bajo la bendición de Dios, no bajo las consecuencias de una maldición. Eduque a sus hijos para que vivan bajo la bendición de Dios y no bajo las consecuencias de una maldición. ¿Cómo está influyendo usted, madre, en la vida? Oye, pero les quiero dar un ejemplo bueno. Un buen ejemplo. Una poderosa influencia de una madre piadosa, la cual la encontramos en Proverbios 31. Yo conseguí varias, pero me encantaron estas y dije, esto está maravilloso y quiero compartirla con mis hermanas. Proverbios capítulo 31. Por acá está Proverbios capítulo 31, el versículo 1. Proverbios 31, versículo 1. Palabras del rey Lemuel. ¿Qué dice? La profecía con que le enseñó su madre. Y el versículo 2, mira qué hermosura. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? ¡Wow! ¡Qué palabras dirigidas a un hijo, a un rey llamado Lemuel! Este rey, o los estudiosos bíblicos, dicen que este rey era Ezequías. Probablemente se estaba refiriendo a quien está hablando aquí es la madre del rey Ezequías, y que Ezequías tenía también este nombre, Lemuel. Otros estudiosos o los mismos estudiosos bíblicos dicen que se está referido a Salomón, que se refiere a Salomón. Era otro nombre de Salomón. Yo particularmente me inclino porque es Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón fue el que escribió los proverbios. La mayoría de los proverbios los escribió Salomón. Yo particularmente me inclino de que estas palabras están siendo dirigidas
por la madre de Salomón a él, que tiene otro nombre llamado Lemuel. El nombre Lemuel significa el cercano a Dios, el que está cercano a Dios. Pero lo que notamos en este texto es la influencia de esta madre hacia su hijo, pero una influencia piadosa, una influencia marcada por la instrucción, la corrección, el consejo sabio, amoroso de una madre para con un hijo. Indudablemente, hermanos, que la corrección está presente aquí, porque este hombre nunca pudo llegar a ser lo que fue un rey justo, un rey con un gran poderío y una estabilidad social y económica en su nación, como llegó a ser bajo el gobierno de Salomón, por la instrucción de una madre, por el buen consejo, por la poderosa influencia de una madre sobre el corazón de este joven hijo. La madre influyó por medio del consejo. Aquí cuando dice la palabra de Dios, cuando dice la profecía con que le enseñó su madre, aquí la palabra profecía no se refiere a predecir el futuro. No era de predecirle el futuro a un hijo. Porque nosotros no podemos predecir el futuro, pero sí podemos preparar el corazón de nuestros hijos para que enfrenten los días por venir, sea cual sea el rol que ellos elijan ejercer en la vida. El deber de una madre es enseñar a sus hijos el temor a Dios y la senda que ellos deben trazar. Ahora toma sentido la palabra de Dios cuando dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Oh, amadas madres, qué rol tan maravilloso Dios les ha otorgado a ustedes. No solamente dar vida, sino formar un carácter en sus hijos para que honren a Dios y bendigan a Dios y sean instrumentos de Dios para la humanidad. Entonces aquí se refiere cuando dice profecía con que le enseñó su madre. El consejo piadoso de una madre es una profecía. No, hermanos. Yo recuerdo mi mamá, ella nos advertía. Y cuando sucedía lo que ella sabía que iba a suceder si nosotros no obedecíamos, ella nos decía, yo te lo dije. Yo te lo dije. Yo te lo canté. Yo te lo advertí. Porque la madre tienen una visión tremenda. Y tienen una dirección en su palabra, pero también tienen una dirección en sus chancletas que no falla. Donde ponen el ojo, ponen la chancleta. Tremendo. Las madres son una cosa extraordinaria. Extraordinaria. Yo no sé, no fallan. No fallan. Es increíble. Entonces,
La influencia piadosa de una madre está marcada por ese consejo sabio, amoroso, ese consejo infalible, porque hermanos, cuando una madre da un consejo, eso es algo que viene de parte de Dios. Cuando están marcados, sobre todo cuando los consejos vienen producto de rodillas dobladas en oración a favor de los hijos. Qué gran bendición ese ser que Dios nos ha dado como madres. Esa influencia, esa vitalidad, esa profundidad. Hermanos, uno de los pilares fundamentales y profundos en la vida de un hijo ocurren dos cosas en ese rol materno: piadoso, amoroso, cuidadoso, sobrenatural. Es que el consejo de una madre moldea la identidad espiritual de un hijo. El consejo piadoso de una madre moldea el carácter espiritual de un hijo, la identidad. Dios nos ha permitido a Lumila y a mí tener 4 hijos. 4 hijos que no son perfectos. 4 hijos que han cometido muchos errores. Muchos. Y una de las escenas que más me conmueve es que cuando ellos buscan refugio, cuando sienten que desfallecen, ellos corren a los brazos, primeramente a los brazos de una madre. Y así hacen todos los muchachos, todos los hijos hacen eso. A los padres, pero corren siempre a los brazos de una madre. ¿Por qué? Porque el consejo primario en el corazón de un hijo viene de los labios de una madre. Por eso ellos regresan allá. Siempre. Porque esas palabras nos han moldeado en su identidad. Y una de las cosas que nos llenan, claro que nos duele ver sufrir a nuestros hijos, porque en el mundo tendrán aflicciones. Nos duele ver cómo ellos, algunos, han enfrentado crisis tan fuertes, tan dolorosas, que en medio de la noche y de las madrugadas, el dolor nos despierta. Pero una de las cosas que nos llena de mucha satisfacción es que en ese corazón defectuoso de nuestros hijos hay una llama. Es el temor a Dios. El temor a Dios. Va a llegar el momento en que nosotros vamos a partir de esta tierra. Pero nos vamos con la satisfacción en saber que el altar de la fe, lo que Dios nos encomendó, de que su reino se establezca en unas generaciones siguientes, lo cumplimos. La fe. Y qué hermoso es ver cómo ellos están haciendo lo mismo. Cómo ellos están transmitiendo la fe en la cual fueron enseñados a sus hijos, que son nuestros nietos. Eso nos llena de profundo orgullo. No somos una familia perfecta. Quizás somos la más imperfecta entre ustedes. Pero Dios ha sido bueno. Dios ha sido misericordioso con nosotros.
Entonces, en ese rol y en ese pilar fundamental y profundo de una madre está moldear la identidad espiritual de sus hijos y segundo, construir la seguridad emocional de ellos. Construir la seguridad emocional de ellos. Y quiero finalizar haciendo tres preguntas. Tres preguntas. Madre, escúchame. ¿Cuál es la palabra o consejo que sus hijos reciben de usted? ¿Qué está afirmando usted en el corazón de sus hijos? ¿Que sean exitosos, que sean hombres prósperos o está sembrando el temor de Dios en ellos? ¿Cómo usted pondera? ¿Cómo pondera usted el futuro de sus hijos? ¿En base al éxito material o en el temor de Dios? Hermanos, los dos tienen que ir de la mano. Porque, hermanos, yo quiero ver, y si yo no lo veo, por lo menos los que estén aquí, yo quiero ver que todos esos niños que están entrando en este momento acá, en este salón, hermanos, sean hombres y mujeres exitosos, pero con el temor de Dios. Yo quiero saber de que hayan empresarios, hombres de negocios, políticos, médicos, abogados, que hayan hombres y mujeres con mucho éxito, pero con el temor de Dios gobernando sus vidas. Eso es lo que nosotros anhelamos. Una segunda pregunta. ¿Está usted enfocada en que sus hijos sean felices o para que sus hijos sean para el reino de Dios? Hermanos, son las dos. Por supuesto que queremos que nuestros hijos sean felices, pero en el reino de Dios, no en el mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Queremos que nuestros hijos sean felices. Yo quiero que mis nietos sean felices, pero en el reino de Dios. Y también quiero que sus hijos también. Y una tercera pregunta. ¿Ven sus hijos en usted una persona que refleja el fruto del Espíritu Santo? ¿Ven sus hijos en usted el carácter y el fruto del Espíritu Santo? ¿Qué están viendo sus hijos en usted, padre? ¿Una influencia negativa y una influencia positiva? Vamos a hacer la voluntad de Dios. Amén.